Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Lo primero que voy a presentar en este momento es algo que ya les he compartido por ahí, ¿cierto? Y es la invitación a nuestro Seminario Internacional de Ingeniería 2021. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero compartirles en este momento. ¿Por qué? Recordemos que es un evento de la facultad, ¿cierto? Es un evento de la facultad del cual venimos adelantando cada 2 años, o el cual se viene adelantando cada 2 años, y en este caso, creo que ustedes ya participaron, si no estoy mal, en el de hace 2 años, algunos de ustedes ya participaron en el de hace 2 años, entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Voy a hacerles una presentación aquí rápida y vamos a hablar de el beneficio que tendría para mis asignaturas la asistencia de ustedes. ¿Listo? Hago la aclaración muy grande para mis asignaturas porque cada docente puede manejar esto de acuerdo a su criterio. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Alguien está ingresando por acá. Ok, listo. Entonces, voy a hacerles aquí una presentación rápida porque hoy tenemos bastante tema para tratar el día de hoy. Entonces, el Seminario Internacional de Ingeniería es un evento que se hace cada 2 años. En esta ocasión, teniendo en cuenta que va a ser, o bueno, con todo el tema de la pandemia, pues no se va a hacer en este caso presencial, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. No se va a hacer presencial, se va a hacer de forma virtual y se va a hacer al igual que los años pasados ¿cómo se llama? En las 3 sedes, ¿sí? Vamos a tener salas simultáneas en las 3 sedes para poder trabajar. Entonces, vamos a tener unas memorias del evento, unas memorias del libro y del IES, eso sirve mucho para aquellos que estén en investigación. De pronto ya creo que aquellos que trabajan con el ingeniero Felipe ya tienen una propuesta relacionada ahí, eso suma bastante, aquellos que deseen. Vamos a tener unos conferencistas invitados de diferentes partes del mundo para que ustedes puedan asistir. Vamos a tener algo que se llama el reto y más, eso es orientado a los colegios, ¿cierto? A los colegios que quieran participar. Es una oportunidad para que ellos puedan trabajar, lo puedan tener sin ningún problema. Listo. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, para este año, para aquellos que de pronto no sepan, la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería cumple 25 años, ¿sí? De esos 25 años, 20 se han dirigido, o se ha cumplido acá en la sede Chiquinquirá, ¿sí? Entonces, miremos que nuestra facultad aquí en la sede Chiquinquirá lleva 20 años, los cumplió el año inmediatamente anterior, en 2020, ¿sí? Y la facultad este año cumple 25 años. Entonces, se va a celebrar, ¿cierto? Se va a celebrar el cumpleaños de Unisangil, perdón, de Unisangil, de la facultad, paralelamente con el evento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá tenemos el comité científico, esto es más que todo a nivel de conocimiento para ustedes, el comité científico cómo va a estar evaluando, en este caso, cómo se va a estar trabajando para evaluar las ponencias. Pero vamos por acá, esto es lo que de pronto me interesa que ustedes vayan conociendo, ¿sí? En este caso, tenemos 4 ejes temáticos en los cuales se van a abordar ¿cómo se llaman? Las principales
Temáticas en las cuales se van a adelantar las actividades. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿en qué va a radicar eso? Vamos a tener un eje de ciencias básicas y de educación, donde vamos a hablar de la enseñanza y la proyección social, el modelado y simulación matemática. Vamos a tener ciencia de datos, que es como la primera y la segunda como más enfocadas hacia nosotros, y la última, ¿sí? Toda la parte de ingeniería y tecnología de sistemas. Eh, Vamos a tener ciencia de datos, donde vamos a hablar sobre tecnologías disruptivas, bioinformática, software y sociedad, las ciencias ambientales y de la tierra, adaptación al cambio climático, gestión de riesgos, sistemas sostenibles y la ingeniería para la tecnología, donde hablamos de energías renovables, innovación industrial y aprendizaje automático. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a adelantar en este momento para que lo tengamos presente. Estos son algunos de los conferencistas ya confirmados para este año. Entonces, mire, por ejemplo, él está en la parte de ciencias de datos, él es de México, ¿sí? Tenemos acá a un colombiano, quien va a ofrecer una conferencia en la parte de ciencias básicas y la educación. Tenemos acá este señor que es de Cuba, ¿sí? Nos va a hablar sobre el desarrollo de la vacuna de Sputnik 5, que es la vacuna producida por Rusia. Esta señora que es argentina, yo he tenido la oportunidad de estar en unas charlas con ella y es excelente en toda la parte de la seguridad informática, ¿sí? Muy excelente. Beatriz Gallo, ella es excelente en toda esta parte de ese manejo. Tenemos aquí una doctora peruana, ¿sí? Quien nos va a hablar sobre ciencias de datos, nos va a hablar sobre la bioinformática. Tenemos acá otra persona quien nos va a hablar también de Colombia, el doctor Ángel Nava, quien nos va a hablar sobre la salud mental. Bueno, hay varias conferencias. Entonces miremos que tenemos ponentes de diferentes países, ¿sí? Este señor es de Holanda, nos va a venir a presentar su ponencia acá sobre la experiencia de gestión de recursos hídricos en otros países. Ustedes de pronto dirán en este caso, sí, bueno, los recursos hídricos pues no hacen como no tienen mucha inferencia en nuestra carrera, sí, totalmente cierto. No podemos desvirtuar eso, pero a quien quiere llame la atención podría asistir a él. Acá tenemos otros conferencistas. De España también, de Argentina, Ecuador. Ecuador es potencia en toda la parte del desarrollo de software, al igual que Perú, entonces miremos que ahí nos puede servir. Aquellos que estén interesados, tenemos hasta el día 13, hasta el próximo lunes, para poder incluir ponencias, ¿sí? Si no estoy mal, aquí 2 de ustedes están participando con una ponencia con el ingeniero Felipe, si la memoria no me falla, ¿sí? Entonces, aquellos que deseen, aquí podemos, ¿cuáles son los productos? Y aquí yo quiero que tengamos en cuenta algo, y aquellos que deseen para el siguiente semestre hacer parte de semilleros, sería importante para que lo tengan en cuenta. El año pasado, en el segundo semestre, se promulgó una ley, la cual está avalando como experiencia laboral la experiencia en semilleros de investigación y las prácticas empresariales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que esos son beneficios que ustedes pueden tener a un mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, para que lo analicemos muy bien. Esto es el reto y más, lo que yo les decía a ustedes, esto participa son los colegios, aquí no vamos a tener mayor cosa. Estos son los productos que se derivan, del libro, del Seminario Internacional de Ingeniería. Un libro de memorias donde se recopilan todas las ponencias que hicieron los participantes, aquellas personas que estábamos viendo ahorita, y el libro del IES, que se llama Praxis de la Ingeniería y Soporte del Desarrollo Regional. Este libro va a estar compuesto por todos los capítulos aprobados de los estudiantes y docentes que lo hayan presentado, ¿sí? Esto sirve como producción intelectual y nos va a sumar a nosotros en nuestra hoja de vida.
Esta sería más o menos la agenda del evento. Se va a desarrollar durante 3 días, 27, 28 y 29 de este mes. Al finalizar el presente mes, entonces para que lo tengamos en cuenta, cómo van a ser las charlas, se van a desarrollar durante miércoles, jueves y viernes. Vamos a tener unas ponencias en la tarde, vamos a tener unos talleres en la mañana y las ponencias centrales se van a desarrollar en la noche a partir de las 7 de la noche. Entonces miremos que ahí tenemos unas ponencias en este caso explícitas para cada sede y algunas son transversales. Entonces, o incluso si ustedes desean no asisten a la de acá, pueden asistir a la San Gil, a la Yopal, no hay ningún problema. Esa es la ventaja que tenemos en este caso por hacerlo de forma virtual. Y aquí viene entonces, bueno, las fechas importantes para aquellos que todavía quieran participar como ponentes en toda esta parte. Alguien que desea hacerlo lo puede hacer. Lo que les digo, ya aquí tenemos estudiantes que están participando en compañía de sus docentes. Y esto es como la parte que de pronto nos interesa a nosotros. Para que ustedes se puedan registrar y puedan obtener certificado de esto, deben pagar una inscripción de 25.000 pesos, en el caso de ser asistentes. En el caso de ser ponentes, pues ya el precio es de 70.000 pesos por ser de Unisangil, pero esos 70.000 pesos, cuando presentamos en grupo, ¿sí? Ya el valor baja. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahí lo podemos manejar de una forma más fácil. Entonces, serían 25.000 pesos por estas charlas, 3 charlas, si de pronto nosotros hacemos cuentas, ¿sí? 25.000 pesos significaría 2, 3 días de almuerzo, significaría no sé cuántas cervezas aquellos que tomen, bueno, no sé, un par de audífonos sencillos, etcétera. Pero miremos que también, pues 25.000 pesos en este caso por charla de 3 días, pues considero yo que sería para mí una buena inversión, ¿sí? Viéndolo desde la parte académica. Entonces, como en este caso se deben motivar, y la motivación creo que para ustedes en mis materias sería la nota, yo les voy a ofrecer lo siguiente, para que estén totalmente convencidos y todos se escriban rápido. Yo les voy a ofrecer que en mi materia yo les voy a dar el 0.5 sobre la nota del segundo corte. Oído, 0.5 sobre la nota del segundo corte. Edison Caicedo sacó un 2.5 y asistió al IES, tiene un 0.5, o sea, pasaría con 3 raspados. ¿Qué les parece? Los escucho. Por asistir y participar aquí. Profe, no se puede subir más. ¿Cómo? ¿No se puede subir a una unidad? ¿Más? No. Es que 0.5 en el corte. Ojo, en el corte. La autorización es en el parcial. Yo creo que la mayoría de sus docentes les va a decir en el parcial. Yo estoy haciendo, o sea, yo aquí me estoy, digamos, arriesgando, ¿sí? O sea, a presentarles esa opción, ¿sí? De ¿cómo se llama? De ofrecerles eso. Pero eso es muy personal. No sé, creo que alguien había levantado la mano. Yo, profe. Sí, señor, lo escucho. Y después, Kevin. Señor, eso ya me enviaron al correo, ¿sí? Porque no lo encuentro aquí. Señor. Eso está en el correo, ¿sí? ¿Qué? Perdón, está en el correo. O sea, el formulario de inscripción y todo. Aquí yo se los puedo pasar acá en este caso. O sea, este sería el... Ah, bueno, ¿cómo se pueden inscribir ustedes, no? Se me había olvidado. Un punto importante, ¿no? ¿Cómo se pueden inscribir ustedes? Ya les voy a indicar por acá. Permítanme, les comparto pantalla. Ustedes van a ir aquí a eventos y es 2021. Y acá, entonces van a ir a donde dice inscripciones. Vamos por acá. Y le decimos inscripción en línea. Y acá tenemos un instructivo. Espérenme, yo abro ese instructivo y vamos a ir a la inscripción en línea.
Entonces, aquí ustedes se van a... Ay, espérenme que no les estoy compartiendo. Este va a ser el formato o va a ser el apartado donde ustedes se deben inscribir. Este apartado, cuando ustedes se registren, va a llevarlos al portal. O sea, ustedes que ya han hecho inscripción a través del portal van a conocer más o menos o les va a ser familiar esta parte. Y el instructivo que aparece ahí les indica cómo deben hacer la inscripción. ¿Sí? Entonces acá tenemos toda esta parte. Les va indicando el paso a paso de cómo deben hacer para poder inscribirse. ¿Sí? Tal cual como ustedes hacen, me atrevo a decir, no sé, no estoy seguro porque nunca he hecho una matrícula, ¿sí? Ese privilegio, digamos, lo tienen en este caso ustedes, que hacen semestre tras semestre, hacen ¿cómo se llama? La matrícula, ¿sí? O sea, no, nunca yo he hecho una matrícula en este caso, entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, todos los pasos acá, mire, creo que es muy similar. Ustedes me dirán, ¿sí? Es muy similar en este caso. Entonces, eso sería lo que tendrían que hacer para poder, ¿cómo se llama? Para poder inscribirse al evento, ¿sí? Lo pueden hacer por pago en línea o a través de la consignación. Ahí les explican, mire, cada una de las partecitas acá de cómo deben hacer, ¿sí? Entonces, ese sería, yo les voy a compartir este enlace de aquí al chat para que lo tengan, ¿sí? Ahí se los compartí, ahí es donde van a encontrar toda la parte de la información que les acabo de dar. Entonces, no sé qué opiniones, qué dudas, preguntas tengan al respecto. Por mi parte, ninguna, profe. Ok, entonces, pues muchachos, la invitación está abierta para que participen. Ese día, digamos que esas clases se van a desarrollar pues con esta actividad, ¿no? Entonces, no quiere, o sea, digamos que en este caso debemos aplicar o debemos estar pendientes de esa actividad. Sería lo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra duda para comenzar con nuestra clase del día de hoy. Creo que no. Entonces, pues vamos a comenzar por acá con nuestra clase del día de hoy. Bueno, muchachos, hay una cosita que me preocupa. Yo no les había dicho, bueno, no me había podido reunir con ustedes, pero la actividad del parcial, la verdad siento que nos fue muy mal. ¿Sí? Siento que nos fue muy mal. ¿En qué sentido? En que yo esperaba unos resultados más altos, ¿no? Obviamente los que pasaron y sacaron buena nota no deben preocuparse, pero ¿en qué sentido me esperaba esas notas más altas? En que fueron actividades que hemos visto acá y las hemos desarrollado. Entonces, me preocupa en qué sentido, en que normalmente clase tras clase, ustedes me dicen a mí, todo está claro, no hay dudas, pero en el parcial veía uno cositas tan pequeñas como inicie o arranque el servidor de SHA y uno veía inconvenientes en eso. Creé una tabla, le salía error, vi en varios casos, no estoy aquí hablando de nadie puntual, no, eso estoy haciendo es una, ¿cómo lo llamamos? Una retroalimentación para todos, ¿sí? No estoy diciendo aquí fulanito, no. Esto es para todos. Esto es para todos para que lo tengamos en cuenta. Porque es que la preocupación, hoy estamos cerrando, yo no he subido notas, yo subo notas mañana, ¿sí? Entonces, preocupante, porque en ningún momento me han indicado pronto a aquellas personas que tengan falencias, hagamos una tutoría, nos puede volver a explicar esto,
¿sí? Algunos sí, no, o sea, vuelvo y les digo, esto es a nivel general y la preocupación. ¿Por qué? Porque con este tema que ustedes están viendo en pantalla, este tema es supremamente pesado. Lo que son los triggers, stop procedure y views son bastante fuertes y bastante pesados. Y vamos a tener confusión si no hemos adelantado los otros temas. ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte, muchachos. Prácticamente ya acabamos el primer corte. Hoy estamos iniciando el segundo corte. Muchos perdieron el primer corte, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Algunos también, y esto, no sé, si suena llamado de atención válido, ¿en qué sentido? Muchos se comprometieron a enviar trabajos, ¿sí? Como para subir un poco, pero aún así tampoco. Entonces, muchachos, la flexibilidad hasta allá no llega, ¿sí? La flexibilidad hasta allá no llega. Y no esperen, me disculpan, para aquellos que van bien, ¿sí? Pero me preocupa que prácticamente en ciertos casos ya prácticamente se perdería la materia. Y nos estamos mal acostumbrando, ojo, nos estamos mal acostumbrando a que el docente debe estar detrás de ustedes. Y no, muchachos. Yo les dije a ustedes desde un principio, por ejemplo, con el tema de Vortal, ¿cierto? Yo les dije a ustedes con el tema de Vortal. Hagan de cuenta que Vortal es su red social preferida. Hagan de cuenta que Vortal es, no sé, Facebook, Twitter, Instagram, que ayer estaban caídos todo el día. Hagan de cuenta eso, ¿sí? Hagan de cuenta eso. ¿Por qué? Porque, pues no sé si los demás docentes lo hagan. Para mí, considero que no debe ser así. Pero que uno les esté diciendo, oigan, vengan, hagan esta actividad, miren que les puse eso. Para mí no sería. Sí, para mí, Edison, que sea hermoso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, para mí no sería. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, nada, yo creo que por esto ya cerramos acá. Entonces, muy en cuenta, tenerlo muy en cuenta para poder trabajar. ¿Listo? Para que no tengamos inconvenientes. Y considero yo que en este caso, como les decía, muchos ya hagamos cuenta de que si un 2 en un corte, básicamente nos obliga a sacar como mínimo un 4 en el siguiente, como mínimo. Entonces, para que lo analicemos, lo tengamos muy presente, ¿sí? Y no tengamos dudas al respecto, ¿vale? Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema. Hoy vamos a hablar de los disparadores, ¿sí? Entonces, los disparadores o los triggers. Los disparadores o triggers son bastante utilizados, ¿cierto? Son bastante utilizados cuando manejamos bases de datos y cuando queremos manejar actividades, ¿cómo se llama esto? Actividades automáticas. Actividades automáticas. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Cuando yo quiero manejar algún tipo de actividad automática, ¿sí? Que se genere automáticamente, como por ejemplo, a partir de, qué sé yo, de la edad, de la fecha de nacimiento me calcule la edad, pero que sea automáticamente, ¿sí? Ahí en ese caso podemos estar utilizando los disparadores, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se maneja cada una de esas cositas. Entonces, el trigger o disparador es un objeto en la base de datos que está asociado a las tablas. Para yo crear un disparador, tengo que estar o tengo que tener una tabla creada. Y se lo tengo que asociar a esa tabla. Se lo tengo que asociar a esa tabla. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Se lo tengo que asociar a esa tabla. ¿Listo? Entonces, para que lo analicemos. El disparador, entonces, va a estar enfocado a esa tabla, va a estar anclado y va a estar, o va, ¿cómo se llama? O va a activarse
es la palabra, perdón, va a activarse cuando se ejecute una acción sobre esa tabla. Entonces, ustedes hacen un insert a esa tabla, ¿cierto? Ustedes hacen un insert a esa tabla, inmediatamente se va a ejecutar una acción. O cuando hagan una actualización, o cuando hagan ¿cómo se llama? Un borrado de elementos. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder ahí en este caso. Ojo con esta parte. Ojo con esta parte. La sintaxis en este caso que se va a manejar y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Cuando estemos viendo SQL Server no vamos a tener problema con la sintaxis. Aquí sí vamos a tener problema. ¿Sí? ¿En qué sentido? La sintaxis para crear un disparador vendría de la siguiente forma. Vienen las palabras reservadas create, trigger, el nombre del disparador, ¿cierto? Pero ese nombre del disparador va a llevar el nombre de la tabla, seguido de las acciones que vamos a hacer. En este caso sería el tiempo en que se ejecuta la acción, after o before, antes de o después de. La tarea, insert, update o delete. ¿Cómo se llaman? Los disparadores solo funcionan con esas sentencias. Los disparadores no funcionan con sentencias create, con sentencias drop, ¿sí? No. No. Los disparadores no funcionan así. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Señor o señora. Ok, creo que de pronto fue que alguien se le activó el micrófono. Bueno. La tabla de referencia y viene este ciclo que de pronto aquellos que hayan trabajado con PHP, se utiliza mucho en PHP, el for each row o para cada columna haga una actividad. ¿Listo? Y ahí va a hacerse la actividad. Ahí en ese caso se va a hacer la actividad. En este caso debemos tener en cuenta que vamos a trabajar un dato, podemos trabajar dos tipos, datos viejos y datos nuevos. Esos datos viejos, datos nuevos, van a estarse adelantando, ¿cierto? Van a estarse adelantando con las palabras reservadas old o new. Y para borrar un disparador, como es un contenedor, ojo, como es un contenedor, se borra con la sentencia drop. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Y cuándo se ejecutan los triggers? ¿Qué momento se ejecutan esos triggers? ¿Ok? Listo. En este caso, vamos a tener en cuenta que se ejecutan antes o después de la sentencia. O sea, que si yo en este caso coloco un disparador para que se ejecute con el insert, ¿cierto? Se puede ejecutar antes de que haga la inserción o después de que haga la inserción. Antes de que haga la actualización o después de que haga la actualización. Antes de que haga la eliminación o después de que haga la eliminación. ¿Sí? Esos son los momentos. Entonces, siempre se van a ejecutar en esos espacios. ¿Sí? Nada más. Antes o después. ¿Sí? Antes o después y ya. Y solo se ejecutan con esas opciones. ¿Sí? Solo se ejecutan con esas opciones. Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces vamos a mirar algo acá. Permítanme un segundito, muchachos.
Bueno, muchachos, entonces, ¿dónde estábamos por acá? Ah, ok, listo. Entonces, importante tener en cuenta que en este caso, lo que nosotros vamos a hacer, estos son ejemplos de cómo se crearían los disparadores. Entonces, ahí tenemos ejemplos de tres opciones, ¿cierto? Un ejemplo de un disparador cuando se inserta una información, cuando se hace una actualización o cuando se hace un borrado. ¿Sí? Esas son las formas de crear ese disparador o ese trigger. Pero antes de todo esto, de llegar a sentarme en mi MySQL, a colocar y decir, oiga, voy a ejecutar esta sentencia, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir o qué va a ser ¿cómo se llama? ¿Qué va a ser el disparador? ¿Sí? Yo quiero que el disparador automáticamente, no sé, me genere una copia, ¿cierto? Me genere una copia de la información que tengo. Podría ser. ¿Quiénes planean esos disparadores? Los planean ustedes. Eso los planean ustedes, nadie más. ¿De qué depende toda esta parte? Pues de lo que ustedes vayan a hacer, de la actividad que ustedes vayan a adaptar en sus respectivas tablas. Porque recordemos que en este caso, eso va enfocado a nuestras tablas. Entonces, vamos a hacerlo a ver cómo nos va en este caso. ¿Listo? Vamos a hacer entonces esta actividad. Vamos a ir por acá a nuestra base de datos. Pues miren que estamos haciendo el proceso tal cual como se les pedí a ustedes, o tal cual como hemos hecho. Aquí entonces el chdir. Encontré en muchas ocasiones este error. Les decía que acceso denegado. Ojo, él, en este caso, él lo va a reconocer como un autor, perdón, como un usuario, ¿cierto? Como un usuario nuevo. O sea, él va a creer que en este caso es un usuario diferente. Y creo que el día jueves vamos a ver la parte de los usuarios. Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto? Ahí en ese caso él lo va a reconocer como un usuario totalmente diferente, ¿sí? Entonces, tener cuidado con eso. Tener cuidado con eso. En este caso, si yo escribo mal el usuario, pues nos va a generar ahí un error al trabajar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, sería root. Y ahora sí, ya estamos en nuestro servidor. Por ejemplo, ese caso que le pasaba a Marlon, ahí nos tocó fue reiniciar el, el, el equipo, ¿sí? Para mí en ese caso de lo que me menciona Marlon, fue más por la versión, porque le instalé la versión actualizada y me funcionó súper bien. Para mí, para Edison Caicedo fue más eso, ¿sí? Falta ver, no tengo ¿cómo se llama? Otra opción en este caso para eso. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué bases de datos tenemos acá. Listo. Vamos a mirar esta de concesionario a ver qué tiene.
tables. Ok, vamos a mirar acá descripción. Describe automóvil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Oído lo que vamos a hacer. Se me ocurrió en este momento. Se me ocurrió en este momento. Resulta que en este caso yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un disparador. Oído, y lo voy a apuntar por acá. Voy a crear un disparador. Un disparador que cada vez que yo inserte información en la tabla automóvil, esa información me la va a guardar automáticamente en otra tabla. Automáticamente. ¿Sí? Entonces, automáticamente yo inserto información, él me la va a guardar ahí. ¿Sí? Se me ocurrió en este momento. Y vamos a ver entonces. ¿Listo? ¿Cómo sería? Yo ya hice la planeación. Ojo, yo ya hice la planeación y esto es importante. Muchas veces, y lo digo por experiencia, llega el estudiante de una vez y dice, yo les digo, créenme 3 procedimientos almacenados para la base de datos. Y llegan y hacen una cosa que les funciona, pero no saben de dónde es. Entonces, primero planeen lo que van a mostrar. Planeen lo que van a mostrar en este caso, ¿listo? ¿Qué van a mostrar ustedes para poder trabajar? Eso es lo que necesitamos en este momento, ¿listo? Entonces, ya les dije a ustedes, yo voy a crear un disparador que inserte cuando inserten ustedes información en esta tabla, automáticamente se va a guardar en la otra, automáticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una tabla, pues create table, respaldo, ¿sí? Ahí a esta tabla es donde se va a guardar todo. Entonces, ¿yo qué voy a guardar? Solo voy a guardar modelo, tipo y marca. No voy a guardar más datos. Solo voy a guardar eso. Entonces yo digo, modelo de tipo I, ¿cierto? Modelo, pero entonces coloquémosle, no, vamos a dejarle solo las 3 primeras letras para no confundirnos. Sí, Diego. Profe, ¿será que puede acercar un poco el CMD? Y otra cosa, profe, esa base de datos, ¿será que nos la puede proporcionar? Ya que no la tenemos. No, pero esta base de datos la creamos aquí en clase y se puede con cualquier base de datos, no hay problema. Ah, vale, profe. ¿Señor? ¿Qué vale, profe? Muchas gracias. Ah, ok, vale. Listo. Entonces, aquí creo que ya ven mucho mejor. Muchas gracias por acordarme de eso, porque sí, yo tengo aquí otra pantalla y se ve muy pequeño. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Create table, el nombre de la tabla, cualquiera, no es que sea así obligatorio, no. Se me ocurrió en este caso llamarla así. Listo, create table, respaldo, y solo voy a hacer la copia de modelo, tipo y marca. Entonces, modelo es de tipo entero, que no me permita números. Ah, no, pero vamos a dejar un code respaldo, que va a ser respaldo, que va a ser de tipo entero, que va a ser una llave primaria. Aquí no es necesario, pero se me ocurre. Y que sea autoincrementable. Otro error que veía mucho era que al final, en el último campo, me colocaban ¿cómo se llama? La coma, y le salía errores. Ojo. Listo. Modelo, pero lo voy a llamar con las 3 primeras letras para no tener confusión, de tipo entero, que no permita nulos. Tipo, entonces solo tip, varchar de 20, igual que el otro campo. Y marca, el anterior me puso falta colocar el not null, bueno.
marca de tipo varchar de 20. Not null. Aquí es donde yo les decía, me colocaban coma, le daban enter y seguían. No, aquí en el último campo no se coloca coma. Y hay un error. Listo, verifiquemos acá. Create table respaldo, dice que el error, a ver dónde está. Creo que esa es la segunda línea, profe. Venga, a la derecha. Varchar. Creo que es por el tipo de verificar. A ver. Create table respaldo, abrimos paréntesis. Listo, aquí. Code respaldo de tipo entero, primary key, autoincrementable, ok. Modelo, que sea entero y no null. Listo. ¿Y no entran los values, profe? No. No. No, porque los values es para Sí. insertar. Esta es creación de tabla. Exacto. Creo que es por eso. Creo. El tip creo que lo puede estar asumiendo como una palabra reservada. Creo. Verifiquemos a ver. Marca. Chat. 20 también. Que no permita nulos. No. Verifiquemos acá a ver. Dice que correspondiente a su versión cerca de mod. Ay, ¿será el mod? Creo que sí. Creo que sí, porque si ustedes se acuerdan en programación, ¿para qué servía el mod? ¿Se acuerdan en programación? Era como el módulo. Ajá. Entonces puede ser eso. Entonces acá le voy a colocar mode. Como para aquí. Cambie. Y nos falta marca, ok. Claro, ese era el error. Recordemos que ese mod es una función, que es el módulo de la división. Entonces, no lo podemos utilizar ahí. Entonces, ahí está cometiendo un error, así como cuando le colocamos una ñ. ¿Sí? Nosotros no podemos colocar ñ para eso. Porque nos va a generar un error también. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Listo. Ok. Ya tengo la tabla. Ya tenemos la tabla. O sea, lo que hicimos hasta el momento es solo crear la tabla. No más. No más. ¿Listo? No más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, lo que vamos a hacer es... vamos a crear el disparador. Entonces, ¿qué nos dice la teoría en este caso? ¿Qué nos dice? Que debe ir la palabra reservada create, trigger y el nombre del disparador, ¿cierto? El nombre del disparador debe ir acá. Entonces, permítanme por acá un segundito. Listo. Se me hizo por acá. ¿Qué pasó con el archivo? Ok, entonces, create trigger, el nombre
de la tabla. Entonces, ¿cuál es la tabla asociada? Ojo, no es la tabla a dónde va a ir. Ojo, no es la tabla a dónde va a ir. Es la tabla que lo ejecuta. Entonces, en este caso, ¿qué dije yo? Yo dije que cada vez que insertara datos en la tabla en la tabla automóvil, ¿cierto? Verificamos por acá. En la tabla automóvil. Espera, punto por acá. Listo. Entonces, cada vez que yo inserte un dato en la tabla automóvil, automáticamente se inserta esa información. Entonces, el trigger se debe llamar así, automóvil, porque es la tabla que lo va a activar. Es la tabla que le dice, oiga, ¿están haciendo algo allá? Actívese. ¿Sí? Listo. Después viene guión bajo y vendría entonces ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Sí? ¿Cómo se va a ejecutar? En este caso, ¿cómo se va a ejecutar? Entonces, va a ser después de que se inserte, después de que se inserte, ¿sí? Después de que se inserte, va a aparecer ahí. Entonces, yo le digo, ¿cómo se dice después en inglés? After. After. After, muy bien, no, van bien en el nivel de inglés, listo. After, entonces, la sigla, y después de qué sentencia yo les dije a ustedes que se iba a ejecutar. Después de insertar información. Exacto. Entonces, después de insertar información. Listo, entonces, y las dos sentencias ahí, o sea, ¿cómo se llama? Las iniciales de esas sentencias. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí lo tendríamos en este caso. Listo. Bueno, entonces, yo le diría after, insert, ¿cierto? Voy a saltar aquí para que, ¿cómo se llama? Para que lo podamos ver bien en pantalla. Listo. Viene la palabra reservada on, o sea, ¿en qué tabla se va a ejecutar? ¿Sí? ¿Qué tabla lo activa? Entonces, la tabla que lo activa es automóvil. Sí, la tabla es la que lo activa. La tabla es la que lo activa, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Esa es la tabla que lo activa, listo. Entonces, aquí, listo. La tabla que lo activa, entonces, es esta. ¿Qué bien vendría después? La sentencia for each row, o para cada fila. For each row. Entonces, para cada fila, ¿qué va a hacer? Viene la sentencia. Insert into, ¿a qué tabla? ¿A qué tabla deberíamos insertar? Respaldo. Respaldo, exacto. Entonces, respaldo. Entonces, para cada columna, inserte en la tabla respaldo, vienen los campos, ¿cierto? Vienen los campos. Entonces, ¿cuáles son los campos de esa tabla? Son mode, coma, tip, coma, marca. Listo. Enter. ¿Qué valores? Nosotros siempre insertamos acá los valores, ¿cierto? Nosotros siempre insertamos acá los valores. O sea, aquí es donde escribimos, entre comillas está el valor. Sí, entre comillas está el valor. Eso es lo que nosotros debemos tener aquí presente en este caso. ¿Listo? Entonces, pero aquí como ya no conocemos el valor, porque en este caso no sabemos qué va a insertar el usuario, aquí es donde viene la importancia de estos disparadores, porque va a ser automático. ¿Listo? Va a ser automático. Espera que lo tengamos presente. Listo.
¿Cómo va a ser en este caso? Entonces, ¿el dato es nuevo o es viejo? ¿Ustedes qué creen? Si hasta ahora lo va a insertar el usuario, ¿es nuevo o es antiguo o es viejo? Es nuevo. Nuevo, ¿no? Es nuevo. Entonces vendría nuestra palabra reservada, new, punto, el nombre del campo. Entonces, ¿qué campo vendría ahí? ¿Qué campo es donde se va a obtener la información? Mode. No. ¿De dónde se va a obtener la información? Sería de Automóviles. automóvil. De la otra tabla, ¿cierto? Entonces sería modelo, ¿cierto? Coma, new, punto, tipo, coma, new, punto, marca. ¿Listo? En teoría debe funcionar. En teoría, ¿no? Listo, vamos a ejecutarlo a ver. El disparador se creó correctamente. Listo. Pero, ¿cómo sabemos que funciona? Tendríamos que insertar una información en la tabla automóvil. Pero vamos a mirar. Vamos, dijo. Select asterisco from automóvil. Miremos los datos que hay en automóvil. Estos son los datos que hay en automóvil. Y vamos a mirar los datos que hay en respaldo. Respaldo. No hay nada. No hay nada como el mago. Nada por aquí, nada por allá. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Voy a insertar la información. Profe, o sea que si hubiese colocado old, hubiera hecho como una copia, ¿verdad? Sí, señor. Ah. Listo. Entonces, esperen un segundito por acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso entonces? Vamos a insertar. Entonces yo le digo insert into automóvil. Si es automóvil, sí. Insert into automóvil los campos. Entonces los campos serían modelo, coma, tipo, coma, marca, coma, tienda. Listo. ¿Qué valores va a llevar? Entonces, values. El primero es, vamos de 20. El siguiente es varchar, le vamos a decir carro. El tercero es marca, coloquémosle Suzuki. Y el cuarto, el tienda. Vamos a decirle que el 1. Ay, la escribí mal. La tabla. Automóvil. Móvil. Listo. Ok. Listo. Aquí ya quedó el ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Ya quedó el dato en la tabla. O sea, si yo hago un select, asterisco from automóvil, aquí está, ¿cierto? Pero ahora vamos a ir a nuestra otra tabla. Select, asterisco from respaldo. Y aquí está nuestro
elemento. Automáticamente, mire que no tuvimos que hacer nada. Yo no tuve que hacer doble insert. Y los datos que insertamos son los mismos datos. 2020, carro, Suzuki. Automáticamente. Para esto sirven ¿cómo se llama? Los disparadores. Pero no es solo para eso, o sea, ¿sí? Son varios los usos. Podríamos decir que actualice y demás, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Obviamente esto necesitamos es de práctica, práctica y práctica. Profe, digamos un ejemplo en la vida real, como para qué se puede usar en un negocio. Este es un ejemplo. Pero lo que hago referencia es como, ¿cuál es la necesidad de escribir lo mismo en dos tablas? O sea, a eso me refiero. Ah, ok. Yo necesito, por ejemplo, qué sé yo, tener una copia de toda la información, por si ustedes borran, me quede una información acá, un respaldo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto podría ser una medida de seguridad, ¿cómo se llama? Para cuando las personas digiten mal o cuando las personas de pronto borren, ¿cómo se llama? Borren sin querer queriendo esta información. Podría ser, ¿sí? Lo que les digo a ustedes, todo depende aquí es del planteamiento que ustedes hagan, ¿sí? O sea, ¿para qué van a aplicar un disparador? ¿Cuál es la justificación de ese disparador, cierto? Creo que alguien levantó la mano. Sí, Daniel. Sí, profe, una pregunta. ¿Su merced puede subir a la sentencia de cuando creó la tabla de Tiger? Cuando la que la tabla, ¿qué, perdón? Tigers, cuando hizo Cuando creamos el el disparador. disparador, sí, señor. Acá está. Yo tengo una pregunta. La referencia automóvil, ¿a qué hace referencia? After, sí. After insert. After insert, sí, pero Sí. ¿por qué lo coloca de nuevo? O sea, si ya hizo esa referencia ahí. Lo que ¿por pasa qué? es que este es el nombre del disparador. O sea, en el nombre lo que se dice, o lo que se sugiere por estandarización internacional es que debe llevar el nombre así. ¿Sí? Listo. Por estandarización, o sea, así como nos dicen a nosotros que debemos escribir las sentencias en mayúscula, así algo funciona acá. ¿Listo? Listo, profe. Otra Vale. pregunta. Después del after insert, en la sintaxis, en las que nos mostró en el otro lado, en las diapositivas, decía Sí. as after into, insert into. O sea, sería automóvil I after insert into on. ¿Sí me hago entender? O sea, en las diapositivas que su merced nos mostró. ¿Acá? No, en la sintaxis, profe. Ahí. No, lo que pasa es que aquí, miren, o sea, aquí es un ejemplo. Puede ser antes o después insert y la tabla de referencia. La tabla de referencia es a la cual se va a ejecutar. Ya, profe. No, es que Vamos a veces hacer uno de actualización. Vamos a hacer una actualización. ¿Cómo se me ocurre en este momento? Esperen, verificamos acá las tablas. Show tables. A ver, esto de tienda que tiene. Describe tienda. Miremos la de comprador. Describe comprador. Listo. Voy a hacer la siguiente. Vamos a ver si nos da ese trigger. Vamos a agregarle un campo a la tabla comprador. Y cada vez que él inserte datos aquí en el saldo, voy a tener otra tabla
perdón, voy a tener otro campo dentro de esta misma tabla que me actualice. Eso es lo que voy a hacer en este caso. ¿Listo? O sea, vamos a crear alter table, espérenme, lo acercamos acá. Entonces, alter table, comprador, adicione, column, llamada total, donde listo, entonces, ¿dónde? No, perdón, adiciones, columna. No, alter table, comprador, adiciones, columna total, de tipo entero. Y no lo voy a dejar que permita números, así nomás. Listo. Ahí ya tenemos, espera, subimos esto para acá. O sea, lo que hice solo apenas fue comprador. Esto de acá. No más. No más. Eso fue lo que hice en este momento. Solo ¿cómo se llama? Solo he hecho eso. ¿Sí? Ahora entonces, analicemos bien, a ver si se puede. Vamos a analizar, a ver si se puede. Lo que yo quiero hacer en este caso es que cada vez que yo inserte datos, ¿cierto? Que cada vez que yo inserte datos, me tome ese valor y me lo vaya sumando en total. ¿Sí? Eso es el dato que yo quiero en este caso, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que me tome. Listo, entonces vamos a ver si nos sale, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo haríamos? Create table, perdón, create table no, create trigger, el nombre del disparador que sería, no sé, actualizar, guión bajo, after day. En este caso va a ser after day. Porque se va a ejecutar después de que yo haga perdón, no, after insert, porque es después de que yo haga la inserción, se va a hacer la actualización, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Listo. Entonces, ¿qué vendría después? El after. After. Insert. On, exacto. Aquí no es in, aquí es on. Cuando él inserte en la tabla, ¿cómo se llama esta tabla? Esta tabla es comprador. Comprador. Entonces, después de que inserte en la tabla comprador, ¿qué vamos a hacer? Después seguiría, digamos, el for each row. Exacto. For each row. Listo. ¿Y aquí qué haríamos? For each row. Update. ¿Cierto? Update, ¿qué tabla? Pues update, comprador, set, total, asígnele. ¿Y cómo creen que sea la suma? En este caso, ¿cómo se imaginan ustedes que sea la suma cuando estamos hablando con SQL? La sentencia para sumar, profe. Sí. Sum, mayúscula. No, pero ese es para sumar todos los datos. No. ¿Cómo creen ustedes que sea aquí?
Sí. Vamos a ver si nos sale esto. Voy a probar esto. Asígnele all punto saldo más. Ah, no, esperen. No. All punto total. Ah, no, pero no tendríamos que. Espérenme a ver si nos toma. Total más all. Bueno, sería aquí new. New punto tal. Estoy emulando esta sentencia a lo que nosotros hacemos normalmente en programación. ¿Sí? Estoy emulando eso ahí para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver si funciona. No me acuerdo haber hecho un disparador así. Vamos a ver si nos funciona. Listo. Voy a ejecutarlo. Nos dice que está ok. Nos dice que está ok. O sea, funcionó hasta el momento. Hasta el momento. O sea, la creación, la sintaxis está bien. No tenemos problemas hasta el momento. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde debe funcionar? Cuando lo ejecutemos. Ahí es cuando debe funcionar. ¿Cierto? Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a ejecutar acá? Pues vamos a insertar una información a ese campo. Entonces le digo insert into comprador. Ah, no, pero primero vamos a un select, ¿no? Para que veamos. Select from comprador. Listo. Comprador. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me saltó acá? Listo. Acá tenemos, obviamente este valor va a estar en 0, ¿cierto? Este valor va a estar en 0, porque como hasta ahora yo agregué el campo, pero los otros no van a tener datos ahí, va a estar null. Listo, entonces vamos a insertar. Insert into comprador, los campos, entonces sería nombre. Creo que ese primer campo es autonumérico. Espero verificamos, no estoy seguro si el primer campo es autonumérico. Comprador. No, ese lo ingresamos nosotros. Entonces, insert into comprador, los campos. Entonces, ¿qué campos? Core, comprador, coma, nombres, coma, apellidos, coma, n-tarjeta, coma, saldo, coma. Ah, no, el otro campo no, porque ese es el campo que se me va a actualizar automáticamente. Listo. Los valores, subimos esto por acá. Entonces, los valores, ¿qué vamos a insertar de valores? Entonces decimos, el código, el 5, aquí rápido, Pepito, coma, Pérez, número de tarjeta, ese número de tarjeta es en entero, coloquémosle 456, coma, saldo, 25.000. Vamos a ver ahí. Nos dice que no se puede actualizar la tabla comprador con una función, una función, un trigger, porque este está siendo utilizado por un proceso invocado. O sea, nosotros no podríamos hacer aquí en este caso dentro de la misma tabla, ¿sí? No podríamos hacer ahí en este caso dentro de la misma tabla. Lo podemos hacer con un procedimiento almacenado que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Pero entonces miremos acá que ese no es viable. No es viable el procedimiento que se me ocurrió en este momento. No es viable. ¿Sí? No es viable aquí en este caso. Eso lo podríamos hacer con un procedimiento almacenado, ¿sí? Pero en este caso con un disparador no sería viable para poderlo trabajar. O sea, no me sirvió la idea. A pesar de que el procedimiento corrió bien. ¿Sí? A pesar de que el procedimiento corrió bien, no me sirvió. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? El gestor de base de datos, él está viendo en este momento que
que ¿cómo se llama? La base de datos se está utilizando, ¿cierto? La base de datos se está utilizando ¿cómo se llama? Esa tabla. Entonces él no puede, se está bloqueando a sí mismo y se quedaría generando un bucle infinito. ¿Sí? Eso sería lo que podría pasar ahí. ¿Listo? Entonces, por eso en este caso no lo podemos hacer. Por eso no nos lo permite. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podamos utilizar como procedimiento almacenado de actualización? ¿Cómo les ocurre a ustedes? Vamos a planear un procedimiento de actualización. ¿Cómo les ocurre? Ah, pero no todos al tiempo. Profe, ¿cómo sería si la actualización de, digamos, el saldo es la sumatoria de todos los valores que están insertando o los que ya están también insertados? No, el que voy insertando hasta ahora. Ay, venga. Y si hacemos otra. Voy a borrar ese procedimiento almacenado. De pronto ahí se llama actualizar ahí. Entonces, drop trigger actualizar guión bajo A. Actualizar esto. Voy a borrar. Bueno, ya lo borré. Ahí tenemos la sentencia para borrar. Pero se me ocurrió que cada vez que yo inserte, vamos a ver si nos hace. Cada vez que yo inserte, no, pero espere, porque sería lo mismo. Espera a ver si sale pronto así. A ver si sale así. Total más 1. Cada vez que actualice va a sumar una unidad ahí. Vamos a ver si se puede. No sé, me está ocurriendo en este caso. Lo ejecutamos, me dice que sí. Y ahora vamos a insertar. Cambiar todas las sentencias. Siento comprador, acá. Vale, ok. No, igual. Lo que se está actualizando ahí. Entonces, si yo quiero utilizar ese procedimiento almacenado, no lo puedo ejecutar en la misma tabla. Sí, no lo puedo ejecutar sobre la misma tabla. ¿Listo? Vamos a hacer uno de borrado porque no se me ocurre en este momento uno que no nos genere problemas. No se me ocurre uno en este momento. Señor, sí, la copia. Señor. Y digamos se hace el respaldo de esa tabla y en ese respaldo es donde se hace la suma. En el respaldo se hace la suma. Porque directamente no estaría afectando la tabla principal sino el respaldo, entonces tal vez se dejara. Puede ser. Entonces me tocaría a mi tabla respaldo. Ah, no, pero me tocaría crear otra tabla. No, pero hagámoslo con el... No, pero... O sea, que cada vez que yo inserte información me actualice ese campo allá. Sí, señor.
A ver, espera, lo pensamos bien. A ver. Que cuando yo inserte... Ah, bueno, voy a crear aquí una tabla rápida. A ver si de pronto es así. Create table, suma, voy a llamarla así, suma. Tenga un campo que se llame, que solo va a tener un campo que se llame total. ¿Sí? Solo va a tener ese campo que se llame total. Vamos a ver. Total de tipo entero. Obviamente esta tabla no cumpliría con todas las normas que tenemos. ¿Sí? No cumpliría. Pero pues vamos a ver. Listo. ¿Qué voy a hacer en este caso entonces? Voy a crear entonces el procedimiento almacenado y le digo create procedure, nombre del procedimiento, actu, lo voy a llamar así, guión bajo, es después de insertar. Entonces, after insert, on comprador, ¿cierto? ¿Qué seguiría? For each row, para cada columna, actualice, update, de la tabla se llamaría suma, para actualice, no, espérame, para cada columna, sí, para cada columna actualice la tabla suma, set, ¿qué sería el campo acá? El campo total, asignándole total más alto, más new punto saldo. Dice que hay un error. Nos falta por acá. A ver. Bueno, sí. Nos faltó algo acá. ¿Dónde? No, pero aquí vamos a tener un error. Porque recordemos que ¿qué nos hace falta en esa sentencia de actualizar? Update. No. ¿El trigger? No. Ojo, en la sentencia propia de actualizar. Alter. No. El alter es para modificar contenedores. Nos hace algo falta supremamente importante. El where. ¿Y con qué lo voy a comparar aquí? No nos sirve. Porque ¿con qué lo voy a comparar? ¿Sí me hago entender ahí en ese caso? Recordemos que nuestra sentencia update vendría update, la tabla, set, el campo, where, la condición, ¿cierto? Entonces ahí en este caso no nos va a servir, muchachos. No nos sirve en este caso, ¿listo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí porque ya nos queda creo que 10 minutos y continuamos la otra clase. Yo sé que ahorita van a estar supremamente confundidos porque ¿cómo se llama? Este tema es así. Creo que alguien levantó la mano.
Y es que me iba a decir que no, pues no entendí muy bien. No, sí, por eso. ¿Qué necesitamos tener en cuenta, Marlon, y para todos? Analizar bien esa estructura. Analizar bien cómo funciona la estructura y a partir de eso, entonces, a partir de esa estructura que tenemos, lo que vamos a hacer es revisar cómo lo podemos plantear. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar bien, vamos a analizar bien eso y el jueves, adelantamos entonces toda esta actividad acá, ¿vale? Entonces, no se estresen. ¿Qué necesito? Sí, por favor, revisemos la estructura, vayamos pensando qué elementos podríamos crear, qué disparadores podríamos crear y demás, ¿sí? A partir de lo visto el día de hoy. Y vamos a mirar qué ejemplos a partir de las bases de datos podemos traer para poder trabajar aquí y que nos funcione. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor. Ok. ¿Listo, muchachos? Yo creo Seguir que... repasando eso. Un poquito partidos. No. Esto es entendible, lo que les digo. Por eso mi preocupación, por eso la preocupación que yo les decía al principio. Por eso esa preocupación. Porque vi varias cositas que me preocupan porque no me han pedido o no me han dicho, bueno, esto, no entendemos tal tema, ¿sí? Considero yo, o sea, hoy lo que me están diciendo válido, hoy lo que me están diciendo sí, y es entendible. Yo sé porque es que este tema es de los más fuertes en las bases de datos, es de los más fuertes y los más difíciles de digerir y de aplicar. Yo sé, porque es que incluso no todas las bases de datos lo manejan. Y cuando veamos SQL Server, va a cambiar totalmente esta partecita acá. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. No se les olvide, entonces, a aquellos que deseen participar en lo del IES, ahí está abierta la inscripción, y ya sabemos. Sí, Kevin. Conversé con qué días cuenta disponible para que nos colabore con la tutoría. Los viernes en la tarde, los lunes cuando no tenemos comité en la tarde, ¿sí? En las mañanas sí, difícilmente. Pero entonces ustedes me dicen, cuadramos, cuando ustedes necesiten esas tutorías, ¿vale? Pero digamos viernes tarde, ¿hasta qué hora más o menos? De 2 a 6 de la tarde, porque después tenemos reunión de semilleros. Que sería más o menos de 2, ¿sí? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, muchachos. Entonces, para que lo tengan pendiente. Ah, bueno, una cosita. Conmigo no tienen que hacer todo el trámite que se hace con ¿cómo se llama? Se me olvidó, con la oficina de bienestar, no. Aquí solo ustedes me dicen, se cuadra así como nos preguntaba el compañero, se cuadra el día en el que ustedes necesiten la tutoría y se hace. Ahí no tenemos que hacer todo ese trámite ni nada, ¿listo? O sea, ahí no tenemos que hacer todo eso. Y ya eso sería, muchachos. Entonces, por favor, repasar eso. Las dudas, todo que puedan tener el día jueves, las vamos a resolver con toda esta parte. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos por la asistencia. Una feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.